Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar el día de hoy aquí acompañándome. También quiero agradecerlos todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero invitar a que visites el horóscopo del próximo mes, un horóscopo general que está publicado en mi canal. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, mi querido Tauro. Un mensaje de los maestros ascendidos y un mensaje de tus hadas. Dice que pienses en lo que deseas y que pongas tu mirada mucho más alto, porque lo que te va a llegar, lo que tú mereces, lo que tú vas a lograr, va a superar cualquier expectativa para ti. El feliz es por siempre para ti. Te lo has preguntado. ¿Es eso, hacer eso que tú tanto amas, que tú tanto quieres hacer? Precisamente es eso. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo y yo me supero y yo soy feliz, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para las parejas, para los solteros y para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook y de Instagram. Quiero comenzar con las parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Te estás preguntando en este instante, en este momento. Es una persona que se siente muy sola, muy solo. Es alguien que realmente te ama, que te quiere. Ha tenido muchas dificultades para estar en esta relación contigo, pero él o ella no ha perdido la fe, no ha perdido el ánimo, quiere hacer las cosas contigo, quiere progresar contigo, quiere avanzar contigo. Que las cosas no se le hayan dado fáciles, bueno, eso es otra cosa totalmente diferente, pero a que te quiere, te quiere. Bueno, espera mucho ser correspondido o correspondida con esos sentimientos que te está manifestando y que te está demostrando tu persona especial. Es alguien que realmente espera que tú contigo poder construir algo bonito, familia, y que tú también lo quieras así, de esa manera, que seas fiel, que sean fieles el uno con el otro. A veces te ve demasiado pesimista, demasiado derrotista tu persona especial, por lo que hablas, por lo que dices, por lo que actúas, te ve demasiado así. Ten cuidado con eso, porque ya sabes, lo que tú crees es lo que creas en tu realidad. Entonces mejor pensar en positivo, así el mundo se esté derrumbando a tu alrededor. Piensa siempre en positivo y verás que las cosas comienzan a funcionar de una mejor manera. Bueno, ahora vamos a ver qué más les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Una persona del pasado de uno de ustedes dos o de los dos puede estar regresando. Una pareja, un ex bastante problemático, bastante problemática. Es una persona que van a tener que estarle poniendo su estate quieto, porque la verdad va a querer entorpecer esa relación de ustedes, los va a querer confundir, ya sea al uno o al otro, pero es simplemente envidia, celos, ganas de molestar la vida. No le hagan caso a esta persona, sean firmes ustedes con el otro. Viene una etapa de equilibrio, viene una etapa bonita. En medio de todo esto, este problema con este personaje, ustedes van a poder tomar buenas decisiones, van a poder estar juntos y van a poder enfrentar a esta persona, y de buena manera le van a decir: bueno, ahí quietico o quietica ahí, que ya nosotros tenemos otra relación aparte, tú ya no tienes nada que ver con este asunto, y bueno, aléjate definitivamente, porque ya no hay más lugar para ti en esta relación. Esto podría ser en un futuro más bien cercano, o que te esté sucediendo ya mismo. Hay un viaje que ustedes quieren hacer, les conviene definitivamente hacerlos, o tal vez un traslado, o han pensado irse los dos juntos a vivir a un lado lejos de donde ustedes están, les conviene definitivamente. O si hacen ese viaje que tanto han estado planeando, va a ser algo maravilloso para los dos, va a ser como una renovación de votos, de amor, de pasión, de todo. Disfrútenlo y aprovechenlo para crecer, para hacer planes, para compenetrarse, para ir mucho más allá definitivamente. Bueno, te dice el tarot egipcio que hay personas interesadas como en hacerte cierto tipo de magia a ustedes dos.
para dañarles la relación, para atraer a uno de ustedes dos. Deben tener cuidado mucho con eso, ¿ya? Lo que toman, lo que beben, lo que le reciben a otras personas, tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Es mejor que cuando hay algo por allá adentro que te dice no recibas, no tomes, no hagas, no te relaciones con esta persona, es mejor que le hagas caso a tu intuición para después no llevarte sorpresas desagradables. También otra forma de conjurar o de confrontar cualquier tipo de hechicería, de envidia y todo eso es vibrar alto. Si tú estás vibrando en amor alto, alto, a ti nada se te pega. Bueno, y si tú lo crees también así, esa manera. Si tú eres una persona recta, una persona amorosa, una persona confiable, una persona leal, y tú vibras en amor y te proteges y meditas y rezas lo que tú quieras, si tú vibras alto, eso no se te va a pegar a ti, ya, definitivamente. Ustedes dos, te dicen tus guías espirituales, hagan lo correcto, lo que ustedes consideren correcto para ustedes y para las demás personas, y que recuerden que el amor es totalmente infinito en este momento, que este es tiempo de curación, no de guerra. Si llega esta persona a molestarlos, a decirles cosas al uno al otro, bueno, confróntenla de una manera sabia, respetuosa, y verán que esa persona va a tener que alejarse de sus vidas. Sí, tal vez puede estar intentando hacerles algo, que con una bruja, que yo no sé qué, que tanta cosa. Pero yo te digo que hay muchas cosas para contrarrestar esto. Te recomiendo muchísimo el Emperador Emperador Vela, en YouTube. Maravilloso. Tiene unos rituales súper maravillosos para todos. Y cualquier persona las puede hacer. Ya no tienes tú que ir a gastar dinero y pagarle miles y miles de dólares o de pesos o de lo que sea para quitarte eso de encima. Si lo vas a hacer y tienes alguna duda, pregúntame y yo te ayudo. No te voy a cobrar nada por eso. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas para mis solteritos y mis solteritas en el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Te estás sintiendo muy solo, muy sola, muy abandonadito? Bueno, ve a donde tu familia, ve donde esas personas que tú consideras hogar, esas personas que te aman y te quieren, ve donde esas personas para que te apapachen, para que te consientan, para que puedas encontrar mayor claridad para las cosas. Hazlo y verás que va a ser así, de esa manera. Viene una época bonita para ti de solucionar problemas y dificultades, pero necesitas el apoyo de esas personas que tanto te quieren, que tanto te aman. Tú no estás solo ni sola, tú tienes personas con las cuales tú puedes confiar. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, hay cierto proyecto que la verdad te puede estar saliendo como un poco chueco, un poco mal, no darse de la manera como tú quieres. Fíjate bien si le hace falta ajustar cosas, preparar, planear cosas, te hace falta estudios, te hace falta preparación, hace falta recursos. Busca en este instante antes de que eso no funcione de la manera como tú quieres. Si lo haces, las cosas resultan de la mejor manera que tú tal vez estabas esperando. De lo contrario, sí te podría traer problemas un poco serios con personas, inclusive con personas de tu entorno. Te dicen tus guías espirituales, bueno, te comienzan a decir que tú vas a hallar todo aquello que tú hayas perdido, lo vas a hallar, lo vas a encontrar, tu paz, tu tranquilidad, tu salud, tu economía, todo lo vas a volver a encontrar. Pero es momento de que como que si tienes muchos problemas y dificultades, como que trates de mirar por encima de ellos para que tengas un panorama diferente. Que como lo haces, calma tu mente a través de la meditación, a través de la oración, del ejercicio, de cualquier actividad que te permita a ti despejar la mente y tomar mejores decisiones. Ten mucho cuidado con una mujer. Hay una mujer mala, pero mala sí con todas las ganas, que puede estarte poniendo la zancadilla por todo, por absolutamente todo. Si ya sabes quién es esta persona, aléjate de este personaje. Si te es totalmente imposible, inclusive busca protección espiritual para esta persona, porque es una persona que definitivamente como que te quiere ver fracasar. Recuerda que tú siempre puedes volver a comenzar, siempre puedes volver a empezar, no importa los años que tengas, no importa en qué situación estés en ese momento, tú puedes volver a comenzar inclusive desde ceros, ¿ya? Elige el amor especialmente.
elige el amor, haz lo mejor para ti y para todos los involucrados. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo tomo la rienda de mi vida y yo avanzo. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, te mando un abrazo gigante. Ten mucho cuidado con esta persona que te podría estar queriendo poner una zancadilla. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan por su economía en el día de hoy. Bueno, con respecto a tu economía, al parecer no hay cosas muy claras al respecto. Tienes que preocuparte más por dejar de delegar tanto y dejar que las cosas fluyan así por solas. No, o sea, tienes que prestarle mayor atención. Si el lugar donde tú estás trabajando, estudiando, algo así, no es lo que tú quieres, no es tu sueño, no te digo que lo sueltes de una, sino que hagas un plan, un proyecto y consigas los recursos y avances y des pasos grandes o pequeños hacia eso que tú siempre has querido hacer, y verás que más temprano que tarde vas a lograr estar ahí de esa manera. Mira, tienes el tiempo, tienes la juventud, tienes todos los recursos para poderlo hacer. No importa si tienes muchos o pocos años, nunca pongas en duda tu valor, nunca pongas en duda lo que tú realmente puedes hacer. Y importante, muy muy importante, haz lo que sea correcto para ti y para otras personas. Y recuerda que todos son lecciones en esta vida. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad.